porque hay muchísimas cosas que hablar específicamente de la reforma. A ver, Ricardo Anaya, el senador del PAN. Esto que está pasando Adelante. en esta mesa es exactamente lo mismo que pasó en la comisión y en el pleno. Se vuelve una especie de diálogo de sordos, en donde uno dice, oigan, el proceso tiene este problema, Morena va a poner a todos los que van a aparecer en la boleto, y la respuesta es que los que estaban antes eran más corruptos, es que hay corrupción en el Poder Judicial, es que hay nepotismo, es que antes también hacían cosas equivocadas. Yo estoy de acuerdo en todo eso. El problema es, y la gente lo debe saber, que esta no es una reforma correcta, que no es ese cuento color de rosa que les platicaron, donde el pueblo de manera libre, directa y secreta va a elegir a los jueces. Es un proceso donde Morena, con el voto ponderado que controla en la Jucopo, desde el Ejecutivo y desde el Judicial, va a poner al 100% de los candidatos, y en 27 terminarán el proceso, porque ahorita en 25 es la mitad, 2025, y en 2027 van a tener el 100% de los ministros de la Corte, jueces de distrito, magistrados de circuito, y por si a alguien se les coló, el Tribunal de Disciplina. Esa es la verdad. A ver, Julieta, 30 segundos para responder concretamente esto que pone Ricardo sobre la mesa. Concretamente, va a haber 2 filtros para designar a los candidatos. Integrados Número por ustedes, uno, por Morena. Número 1, en la Jucopo para decidir al famoso comité. En la Jucopo. ¿Quién tiene mayoría en la Jucopo? En este Morena. momento nosotros. Tiene voto ponderado, aunque no esté... En este momento nosotros, sí, por supuesto. Número 2, para aprobar la lista final de los candidatos, al menos en las cámaras, 2/3 partes. ¿Quién no la hay tiene mayor hoy? en este momento tiene Morena. Morena. Por eso insisto que si creen que Morena va a poner a los candidatos es porque ya se están dando por vencidos para es que es en este siempre, momento. para siempre, porque el Permíteme proceso de así, renovación Ceres. termina en el Bueno, 2039 déjame voy con Pablo. y Primero para después dejar- se seguirán Julieta, yo te renovando. escuché, pero A ver, permíteme. Pablo. Después se seguirán dejar renovando. Pablo Angulo del PRI. Primero dejar claro que con 54% de los votos y con toda su estrategia política, Morena logró mayoría calificada en el Senado con el 54% de los votos, que se necesitaría el 70% de los votos para que México pudiera entrar por una sola fuerza a una reforma constitucional tan profunda, con estrategias políticas, con presiones, con ofrecimientos, logró una reforma que, contrario a lo que dice Julieta, el gran secreto aquí está en la Suprema Corte. Van a elegir 9 ministros por 12 años. Por 12 años por una razón, porque lo que quieren hacer es controlar la Suprema Corte por lo menos 12 años. Porque una vez que estén electos y ellos tienen los mecanismos para imponer sus mayorías como lo han hecho, ahí están las pruebas que lo hacen, van a tener ministros de la Suprema Corte por 12 años, donde no puede el ciudadano proponer a un ministro, Azucena. Los ministros y ministras vendrán ya predeterminados por las mayorías de la Cámara. Es lo que dice Ricardo. Claro, esa es la gran mentira. Entonces, y otra cosa que preocupa, que aquí se ha estado debatiendo y no hemos podido entrar al fondo, otra cosa que preocupa, supongamos que haya un afortunado que pudiera participar, y esto es bien importante, el financiamiento público y privado está prohibido, Azucena. Van a poder financiarlo los partidos políticos, los poderes fácticos o, lo que es aún peor, el crimen organizado. Eso es lo grave de esta reforma. Bueno. Quieren controlar la justicia en este país y eso no se puede permitir. El último contrapeso que tenía este país contra un gobierno que es profundamente autoritario era la Suprema Corte, era el Poder Judicial. Ahí están los jueces, los ministros, los magistrados, que son gente de carrera, que llevan 30 años participando en el Poder Judicial, y que el Poder Federal Judicial tiene, por supuesto, el reconocimiento de muchísima gente. Justicia pronta y expedita solo en temas tributarios para cobrarle a la gente en 6 meses. ¿Por qué no lo pusieron en el Tribunal Agrario para resolver los problemas de los campesinos y de los ejidatarios que llevan 30 años peleando problemas de tierra? ¿Por qué no fortalecen el amparo para que el ciudadano pueda protegerse de los actos de autoridad? Claramente no es la reforma que necesita el Poder Judicial y eso está plenamente claro. A ver, se nos acaba el tiempo. Ojalá que podamos repetir la mesa si ustedes tienen algunas otras cosas, creo que aportar respecto a la reforma, específicamente que los ciudadanos la entendamos, porque creo que no entendimos absolutamente nada, los ciudadanos de a pie, ¿no? Respecto a la reforma, solamente nos enfrascamos en el debate entre la oposición y el bloque de Morena, Partido Verde y PT. ¿Quieres decir algo antes de que cerremos? Solo secundar lo que dice Ivonne. A ver, esto ya se aprobó. ¿Qué sigue? Ajá. A ver, un minuto para que nos digas qué sigue. Vamos a discutirlo a la Comisión de Justicia, Julieta. Todavía pueden ustedes perder el control. Pueden tomar a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores,
que son nivel 3 y eméritos. Son los investigadores más prestigiados del país. En ciencia jurídica son aproximadamente 50 personas. Insacular dentro de esos 50 y darles el poder total de hacer las evaluaciones y que salgan verdaderamente los mejor preparados. Esa sería una muestra de que lo que quieren es limpiar el Poder Judicial. Pero si dejan las cosas como están y con el voto nombran ese comité y ponen a pura gente que Morena eligió en las boletas, pues al final en lo que va a resultar esto es en que Morena va a tener el control total y absoluto del Poder Judicial. Yo le tomo la palabra a Ivonne, vamos a la comisión y vamos encontrando mecanismos y que vaya quedando claro si de veras esa es la voluntad o si el fondo de la reforma es controlar el Poder Judicial. Que haya equilibrio, ¿no? En la propuesta. Ivonne Ortega. Claro. O sea, ya lo que haya pasado, haya sido como haya sido, ya pasó. Vayamos para adelante, porque sí hay una parte que está muy preocupada los mexicanos y otra muy contenta, lo comentaba el presidente ayer en la mañanera, pero nosotros estamos obligados a que podamos ver lo que en realidad está pasando. Estamos haciendo un país confrontado, un país con amplias dificultades, con más aperturas en las maneras de pensar, y creo que eso no le conviene a nadie. Por cierto, yo siempre he ponderado que es la primera presidenta mujer que va a tener nuestro país y que en consecuencia, no entiendo por qué, le hacen todo este merequetengue, dicen en mi tierra, para que llegue a la toma de protesta con un país confrontado. La primera presidenta mujer de México. Pablo Angulo, senador del PRI. Vamos a ir también nosotros a las leyes secundarias. Creo que lo más importante es proponer que ninguna de las propuestas tenga vínculo con ningún partido. No solo que no esté afiliado, Susana, porque luego utilizan esa excusa, que no tenga vínculo público con ningún partido político. Ahí vimos ministras haciendo campaña públicamente diciendo que son parte del movimiento. Pues obviamente tienen a los electores porque dan programas sociales y condicionan la pobreza para votar. Eso está clarísimo. Había sido superado en México el condicionar a los pobres a votar por programas sociales, y hoy esa práctica es común en todas las elecciones. Creo que ahí también tenemos que estar muy atentos y por supuesto dejar claro, no es la reforma al Poder Judicial que necesita México, no es la reforma al Poder Judicial, esta es una reforma para controlar el Poder Judicial, no para impartir justicia, y ahí vamos a estar muy atentos. Tenemos que seguir luchando. Me solidarizo con los jóvenes universitarios que por cierto recibiste aquí. Hay una participación de jóvenes, y contra el único que no va a poder pelear este gobierno es contra esa juventud rebelde que no se va a dejar que este país se convierta en un gobierno autoritario, dictatorial. Esta es la juventud y va a salir a manifestarse. Y contrario a lo que dice Julieta, que hay que dejarlo claro, quienes tenían el control del Senado, no podíamos entrar los senadores, Azucena. Habían cientos de policías, de policías antimotines, y fue sorprendente cómo dejaron entrar estudiantes. Eso verdaderamente resulta increíble. Bien. Eso claramente está orquestado, era la manera en cómo decían, aquí está la oligarquía, como ellos le llaman, haciendo sus estrategias. Lo cierto es que no escucharon a los jóvenes, se negaron a escuchar. 7 meses de foros donde ellos los controlaban, donde ellos ponen los temas sobre la mesa. Eso no se puede. Pablo Angulo, gracias. Cerramos contigo, Julieta Ramírez. Solo decir que tuvieron 2 años para discutir esta reforma al Poder Judicial. Lo que pasó es que nos subestimaron, se burlaron de nosotros y nos subestimaron. Dijeron que jamás seríamos capaces de lograr la mayoría calificada con la cual podemos reformar la Constitución. Y por lo tanto, patearon el bote, nos dijeron que eso era imposible. Se confiaron y no creyeron en la capacidad de organización del pueblo. Y en realidad parte del por qué nos fue tan bien en este proceso electoral fue justamente porque la reforma electoral la reforma al Poder Judicial fue parte de la plataforma política que nosotros presentamos en campaña. Y la realidad es que todos en este país sabemos que el Poder Judicial está corrompido, sometido a intereses económicos y sometido al crimen organizado. Y todos aquí lo sabemos. 11% de los jueces son los que realmente llegan por la carrera judicial, el otro 89% llega por designación directa. Es necesario limpiar el Poder Judicial y lo tenemos que hacer en conjunto. Ahora bien, vendrá el proceso de las reformas secundarias. Yo espero que así como están muy interesados ahora sí en discutir la reforma judicial, que en esta sí se quieran discutir. Y lo que sí condeno es la violencia con la que una senadora del PAN llamó a linchar a los diputados y senadores que votáramos a favor de la reforma, y espero que en eso sí tomen cartas en el asunto, porque parte de ese discurso de odio provocó las acciones de violencia. Se nos acaba el tiempo. En el día de la sesión. 10 segundos. A ver, me quedan 4, pero dame chance y regreso. Y ya, ahora sí.